Influencers y meritocracia, ¿quién merece la fama hoy? Bienvenidos a Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Yo soy su anfitriona, y hoy nos toca sumergirnos en un tema que toca nervios profundos en nuestra vida digital, la fama. Pero no la fama de antes, de alfombras rojas y autógrafos, sino la fama del siglo XXI, rápida, viral, efímera y, muchas veces, desbordante. Vamos a hablar de influencers y meritocracia, ¿quién merece realmente ser famoso hoy? Para empezar, hagamos un breve viaje en el tiempo. Antes, para ser reconocido mundialmente tenías que ser actor, músico, atleta político. Necesitabas una carrera, años de esfuerzo, una industria que te respaldara, y una prensa que te eligiera como figura pública. Pero ahora, basta con un celular y algo de carisma. En 2025, un niño o niña ya no quiere ser astronauta, sino youtuber o streamer. No hay filtros editoriales, no hay castings formales, basta con que el algoritmo te escoja. Y claro, eso puede sonar liberador, pero también plantea nuevas tensiones. ¿Acaso estamos premiando el talento, el esfuerzo, o simplemente la suerte? Vivimos en una era donde un video de 10 segundos puede valer más que 10 años de formación profesional, donde un comentario espontáneo puede cambiarle la vida a alguien de la noche a la mañana, pero también, donde miles de personas brillantes pasan desapercibidas porque no lograron encajar en la lógica del algoritmo. Y es ahí donde la conversación se pone interesante. ¿Qué cambió? ¿Por qué esta nueva fama genera tanto amor como resentimiento? ¿Y qué dice eso sobre nosotros como sociedad? Hoy vamos a desmenuzar la estructura de este nuevo Olimpo digital. Porque sí, quizás ya no estén los dioses griegos ni las estrellas de Hollywood, pero han sido reemplazados por TikTokers que dictan tendencias, por streamers que llenan estadios y por influencers que venden desde rutinas de ejercicio hasta creencias políticas. Vamos a ver cómo llegamos aquí y por qué este fenómeno no solo transforma lo que consumimos, sino lo que valoramos. En los próximos segmentos nos meteremos con preguntas aún más incómodas. ¿Realmente todos tienen las mismas oportunidades online? ¿El algoritmo es neutral o está lleno de sesgos? ¿Y qué pasa con quienes tienen talento pero no visibilidad? Pero empecemos por aquí, por reconocer que el mapa de la fama cambió, y que nosotros como usuarios, espectadores o incluso creadores también estamos participando en ese juego. Así que acomódate donde estés, abre bien los oídos y prepárate para cuestionarlo todo, porque este episodio va a sacudirte más de una idea que dabas por sentada. Comenzamos. Hablemos ahora de uno de los mayores espejismos del mundo digital, la meritocracia. Durante años nos han dicho que Internet es el espacio más democrático jamás creado, un terreno plano donde cualquiera, desde cualquier rincón del planeta, puede triunfar si tiene talento, constancia y una buena idea. Pero cuando analizamos los patrones de éxito en plataformas como TikTok, YouTube o Instagram, esa narrativa se empieza a desmoronar. Porque la realidad es que no todos compiten en las mismas condiciones. Hay quien tiene una cámara profesional, un departamento de marketing y tiempo libre para producir contenido a diario, y hay quien intenta grabar desde su celular mientras trabaja 2 turnos al día. El éxito digital no se rige únicamente por el mérito, sino por una compleja red de factores que incluyen el acceso a recursos, la estética dominante, el idioma, la geografía, la clase social y sí, también, el diseño invisible del algoritmo. Internet puede parecer una autopista abierta para todos, pero hay carriles express para quienes encajan mejor en el molde que el sistema privilegia. No es casualidad que la mayoría de influencers exitosos vivan en ciertos países, hablen ciertos idiomas, se ajusten a ciertos estándares físicos o vengan de ciertos contextos económicos. Si tienes que preocuparte por pagar el internet del mes o por encontrar un espacio silencioso para grabar, probablemente ya vas con una desventaja estructural. Además, el sesgo algorítmico puede amplificar esas diferencias. Si un sistema detecta que ciertos tipos de contenido generan más interacciones y esas interacciones provienen de públicos que a su vez replican prejuicios culturales, raciales o de clase, entonces, por mucho talento que tengas, el algoritmo puede simplemente no mostrárselo a nadie. Es un ecosistema que no solo premia lo viral, sino lo que ya fue visible antes, lo que encaja con lo que ya se conoce, lo que reafirma, en vez de lo que desafía. Así que no todos tienen las mismas oportunidades. El famoso "si te esfuerzas lo suficiente, lo lograrás" ha mutado en una frase de consuelo más que en una regla real. Porque hay una gran diferencia entre esfuerzo y exposición, y aún más entre visibilidad y reconocimiento. Muchos creadores brillantes producen contenido valioso todos los días sin lograr salir a flote, mientras otros alcanzan millones de vistas por repetir fórmulas virales vacías. No se trata de restar valor a quien lo ha conseguido, mucho lo han hecho con ingenio y creatividad legítima, pero sí de entender que hay una estructura subyacente que distribuye injustamente la atención, y por tanto, el prestigio.
las oportunidades y hasta el dinero. La fama digital no es un campo de juego limpio, sino un tablero lleno de reglas invisibles. Y eso, inevitablemente, nos lleva a preguntarnos, ¿quién realmente está decidiendo a quién miramos? Una de las grandes preguntas de esta era es, ¿quién decide qué merece nuestra atención? Y la respuesta, cada vez más clara, es el algoritmo. Pero, ¿qué es eso en realidad? No es una fuerza neutral ni un simple código que muestra contenido al azar. Es un sistema altamente diseñado para maximizar nuestra permanencia en la plataforma, y por tanto, nuestras emociones. En esta dinámica, lo que gana no es necesariamente lo más valioso, sino lo más llamativo, lo que nos hace reaccionar visceralmente, lo controversial, lo emotivo, lo escandaloso o incluso lo absurdo. En TikTok, un video de alguien bailando con un texto emocional puede tener más impacto que un análisis detallado sobre política o ciencia. Y no es casualidad, está medido, probado, optimizado. El algoritmo no solo amplifica tendencias, las crea. ¿Pero qué significa eso para quienes crean contenido? Significa que no todos los esfuerzos son recompensados igual. Hay personas brillantes, con ideas poderosas y propuestas innovadoras, que simplemente no logran ser vistas. ¿Por qué? Porque el algoritmo no entiende calidad, entiende patrones de atención. Si tu contenido no engancha en los primeros segundos, si no genera interacción inmediata, si no se ajusta al formato que la plataforma favorece, simplemente desaparece. Literalmente, se invisibiliza. Es lo que se conoce como shadowban o penalizaciones silenciosas. No rompes ninguna regla, pero de pronto tus vistas bajan, tus videos ya no se recomiendan, tu alcance se reduce sin explicación, y no hay forma humana de saber por qué. En este contexto, el éxito digital no es una recompensa al mérito puro, sino al ajuste perfecto entre carisma, formato, estética y suerte. Lo más problemático es que esta lógica opera desde lo invisible. No vemos cómo el algoritmo decide, solo vemos las consecuencias, quién aparece en nuestro feed, quién se vuelve viral, quién parece tener éxito. Esto crea una ilusión de objetividad. Si esa persona tiene millones de vistas, debe ser por algo. Pero en realidad, muchas veces el contenido es empujado no por su calidad, sino por una reacción emocional colectiva, por su capacidad de mantenernos enganchados. Es así como se construyen burbujas de fama artificial, donde un contenido se viraliza no por su fondo, sino por su forma. Y cuando analizamos todo esto desde la perspectiva de la inteligencia artificial, las cosas se vuelven aún más complejas, porque no estamos hablando de decisiones humanas con contexto, sino de máquinas entrenadas con nuestros sesgos, nuestras emociones más reactivas, nuestras preferencias inconscientes. Es un espejo que no solo refleja, sino que amplifica. Por eso, hay que preguntarnos, ¿quién tiene realmente el poder de decidir qué merece ser visto, nosotros, o el sistema que alimentamos sin darnos cuenta? ¿Es la fama actual un reflejo del verdadero talento o simplemente el resultado de saber moverse bien en la plataforma correcta, en el momento preciso? En este punto del episodio, nos sumergimos en una de las tensiones más persistentes del mundo digital, la dicotomía entre visibilidad y mérito. Antes, cuando alguien era famoso, solía ir acompañado de cierto reconocimiento profesional, una trayectoria o logros tangibles. Hoy, sin embargo, basta con tener un video viral, una estética cautivadora o una narrativa emocional que conecte con las audiencias, aunque el contenido sea superficial, reciclado o incluso dañino. Y no es un juicio moral, sino una observación sociotécnica. El sistema no está diseñado para premiar lo mejor, sino lo que retiene la atención. Muchas personas con habilidades excepcionales en ciencia, arte, crítica o pensamiento complejo siguen siendo prácticamente invisibles en Internet, mientras que otros alcanzan millones de seguidores gracias a bailes, challenges, o contenido replicado con fórmulas ya validadas por el algoritmo. Este fenómeno no es casual, sino estructural. La lógica de las plataformas está optimizada para maximizar el tiempo de permanencia, no la calidad del contenido. En otras palabras, el talento no es irrelevante, pero sí insuficiente. Puede ser brillante y no ser visto. Puedes tener una propuesta de valor, pero si no es fácilmente consumible, emocionalmente impactante o rápida de digerir, probablemente no llegue muy lejos. La fama se convirtió en una lotería algorítmica. Aquí también entra en juego el desánimo de muchos creadores que sienten que hacen todo bien, investigan, editan con cuidado, aportan ideas originales pero simplemente no logran despegar. Se preguntan si el problema son ellos, cuando muchas veces el verdadero obstáculo es el modelo mismo de distribución. Lo irónico es que algunos de los contenidos más exitosos son imitaciones de otros virales previos, mostrando que la originalidad puede ser un riesgo más que una ventaja en este ecosistema. Esto genera frustración no solo en quienes crean, sino también en quienes consumen. Hay una fatiga de lo homogéneo,
una sensación de que todos los feeds se parecen, de que ya lo hemos visto todo, y, sin embargo, seguimos ahí, atrapados entre lo que se ve mucho y lo que realmente vale la pena. Tal vez haya que resignificar el mérito en la era digital. No se trata solo de calidad técnica, intelectual o estética, sino de comprender cómo navegar una estructura diseñada para amplificar lo más compartible, no lo más relevante. La visibilidad hoy es un privilegio mediado por variables invisibles, una mezcla de timing, estética, empatía emocional, y sí, muchas veces, suerte. Eso hace a alguien menos merecedor, no necesariamente, pero sí nos obliga a repensar a quién le damos el foco, por qué lo seguimos, y qué tipo de fama estamos alimentando con cada clic. El éxito digital no solo eleva a quien lo obtiene, también puede devorarlo desde dentro. En esta era de métricas, likes y visualizaciones, muchos influencers que aparentemente lo tienen todo enfrentan un monstruo invisible, el síndrome del impostor digital. Detrás de cada video viral, hay alguien preguntándose si en realidad merece estar ahí, si su talento es real o si simplemente cayó bien al algoritmo. Este síndrome, que antes se asociaba a ambientes académicos o profesionales muy exigentes, ha encontrado ahora un nuevo terreno fértil, el mundo de los creadores de contenido, donde todo es tan volátil y subjetivo que incluso quienes logran reconocimiento dudan constantemente de su propio valor. Y no solo lo viven los influencers, también el espectador sufre su propio malestar. Consumimos contenidos donde todo parece perfecto, espontáneo, ligero, divertido, y terminamos comparando nuestra vida cotidiana con sus frustraciones y rutinas con una versión editada y curada de la realidad. Lo que no vemos es el detrás de cámaras, la ansiedad por mantenerse vigente, la presión por generar contenido constante, el miedo a volverse irrelevante si se desconectan un solo día. La salud mental, tanto de quien crea como de quien consume, está cada vez más atravesada por esta lógica de la validación permanente. Al mismo tiempo, algo profundo está cambiando en nuestra percepción del valor. Nos enfrentamos a una contradicción extraña: el conocimiento, la experiencia o la profundidad muchas veces quedan relegadas frente a lo rápido, lo divertido, lo polémico. Un video con una coreografía graciosa o un challenge viral puede superar en alcance a un análisis complejo o un testimonio conmovedor. ¿Significa esto que el entretenimiento ha vencido al contenido, o simplemente que vivimos en un entorno donde el algoritmo premia lo inmediato por encima de lo reflexivo? Esta tensión constante entre valor y visibilidad se vuelve aún más angustiante cuando quienes producen contenido de calidad sienten que están hablando al vacío mientras otros se hacen virales por banalidades. Y aún así, todos seguimos jugando el juego, preguntándonos, en silencio, si estamos perdiendo. Cuando alguien se convierte en influencer, lo hace en una posición de poder. No importa si esa fama vino por un video viral, un escándalo o una trayectoria constante, la visibilidad otorga influencia, y con ella, la capacidad de afectar la vida de miles o millones de personas. En este nuevo ecosistema, donde la atención es la moneda más valiosa, la pregunta clave es, ¿hasta qué punto deberían rendir cuenta los influencers por lo que dicen, hacen o promueven? En este segmento abordamos justamente esa tensión entre libertad de expresión y responsabilidad social, porque una story puede cambiar narrativas, generar ansiedad o incluso incentivar comportamientos peligrosos. El problema es que muchos influencers no se ven a sí mismos como figuras públicas o agentes de cambio, sino como personas normales que simplemente comparten su vida. Y, sin embargo, promocionan productos que tal vez no usan, recomiendan dietas que no siguen, maquillan realidades, y en algunos casos, promueven discursos de odio o desinformación bajo la excusa de la autenticidad. Aquí la línea entre ser genuino y ser irresponsable se vuelve muy fina, sobre todo cuando los ingresos dependen directamente del engagement, sin importar las consecuencias. ¿Cuántos influencers han caído en prácticas cuestionables solo por mantener su alcance o agradar al algoritmo? También analizamos cómo la inteligencia artificial está transformando esta dinámica. Existen ya influencers generados completamente por IA. No comen, no duermen, no se enferman, y nunca dicen algo incorrecto, a menos que quien los programe lo desee. Estos avatares están comenzando a competir por contratos publicitarios con personas reales, y muchas marcas prefieren lo predecible de un ente artificial antes que la complejidad humana. Pero esto plantea nuevas inquietudes. ¿Qué significa influenciar si ni siquiera hay una conciencia detrás? ¿Qué modelo estamos proyectando a las nuevas generaciones si lo aspiracional es literalmente inalcanzable? Y luego está la otra cara de la moneda. Cuando un influencer se equivoca, ¿quién lo regula? La plataforma, la audiencia, el Estado. La mayoría de los países no tienen una legislación clara sobre la responsabilidad de los creadores digitales, y en muchos casos, cuando hay un daño desde estafas con criptomonedas hasta la promoción de pseudociencia, la rendición de cuentas se diluye en disculpas públicas que rara vez tienen consecuencias reales.
Todo esto hace urgente una conversación colectiva sobre lo que significa tener influencia y cómo equilibrar la libertad con la ética. Porque, al final, la pregunta no es solo qué hacen los influencers, sino qué permitimos como sociedad que hagan. ¿Estamos premiando la autenticidad, la reflexión, la utilidad, o simplemente el espectáculo más grande y ruidoso? ¿Importa que un influencer sea real si cumple con entretenernos? ¿Y qué tanto de nuestra atención está siendo manipulada sin que lo notemos? En este punto del episodio, más que respuestas, queremos dejar sembradas dudas que te acompañen después de apagar el micrófono, porque tal vez el problema no es que haya demasiados influencers, sino que aún no hemos aprendido a usarlos o enfrentarlos con la conciencia que esta nueva era requiere. El quién nos representa en el mundo de los influencers no es una pregunta superficial, es una ventana profunda a las dinámicas de poder, visibilidad y exclusión que dominan nuestra era digital. Si miramos detenidamente quiénes son los rostros más vistos en TikTok, YouTube o Instagram, el patrón es casi ineludible: juventud, belleza convencional, piel clara, delgadez, ciudades capitales y un estilo de vida aspiracional que encaja perfectamente con los estándares globalizados de éxito. ¿Qué nos dice eso de la diversidad de voces? ¿Qué mensaje se refuerza al repetir siempre los mismos perfiles? En una sociedad que presume ser más inclusiva que nunca, las plataformas digitales parecen seguir vendiendo un ideal de fama que, lejos de ser universal, es profundamente excluyente. El sesgo en la fama digital no es casual ni menor. Influencers indígenas, afrodescendientes, con discapacidad o que simplemente no se ajustan a los cánones estéticos predominantes tienen menos probabilidades de ser amplificados por el algoritmo, y no es porque su contenido sea menos valioso, sino porque la lógica del sistema premia lo que ya ha sido validado previamente por las masas, o por la estructura invisible que decide que se vuelve viral. Aquí es donde entra el clasismo aspiracional. Muchas personas siguen a quienes representan un estilo de vida al que desearían acceder, no necesariamente por afinidad cultural o social, sino por esa fantasía de movilidad hacia arriba. Y claro, si alguien que vive en una zona rural o que habla con un acento particular intenta entrar al juego, difícilmente logrará resonar con un público acostumbrado a otra estética. Esta situación genera una paradoja brutal. Por un lado, las redes prometen ser el espacio más democrático de todos los tiempos, cualquiera con un celular puede triunfar, pero en la práctica, reproducen y hasta amplifican las barreras que ya existen en la vida offline. Es el viejo orden social disfrazado de innovación digital, porque al final, ¿quién tiene los medios para crear contenido de alta calidad, grabar en sets bonitos, tener la ropa adecuada, hablar en el tono que se percibe como profesional o cool? No todos. Y mientras las marcas sigan apostando por las mismas caras por conveniencia, por miedo a arriesgar, o porque vende más, seguiremos atrapados en una burbuja donde la diversidad es una etiqueta, no una práctica real. La fama, como la riqueza, está concentrada, y en esa concentración, muchas historias siguen siendo invisibles, incluso en un espacio donde supuestamente todos tienen voz. El fenómeno de los influencers artificiales ha dejado de ser una rareza futurista para convertirse en una tendencia consolidada que redefine por completo nuestra noción de fama, autenticidad e incluso humanidad. Hoy, avatares generados por inteligencia artificial como Lin Miquelon no solo tienen millones de seguidores, sino que también cierran contratos con marcas globales, generan engagement masivo y, en algunos casos, superan en relevancia a sus contrapartes humanas. Pero más allá del asombro tecnológico, que implica que nuestras figuras públicas ya no necesiten comer, dormir ni cometer errores, ¿qué tipo de fama es esa en la que el carisma se programa y el escándalo se simula? Nos enfrentamos a un nuevo modelo de celebridad, una que no envejece, no exige derechos laborales y siempre está lista para promocionar el próximo producto viral. Y la fama como un producto perfectamente empaquetado, sin alma, pero con resultados. Y esto no solo cambia a los ídolos, cambia también al público. Al consumir a estas figuras sintéticas, estamos renunciando, sin saberlo, a la imperfección humana como parte del atractivo. Nos volvemos más exigentes con los creadores reales porque comparamos sus errores con la perfección programada de una IA. De alguna forma, los influencers virtuales no solo representan una revolución estética y tecnológica, sino una amenaza directa al trabajo creativo tal como lo conocemos. Desde artistas hasta creadores de contenido, ya compiten no contra sus pares, sino contra máquinas que pueden replicar sus estilos, generar versiones mejoradas y hacerlo a una velocidad inalcanzable. Aquí, la meritocracia se digitaliza aún más, hasta el punto en que el mérito ya ni siquiera requiere experiencia, emociones o historia, solo datos. Además, hay una inquietud más profunda que flota en el aire: ¿a quién pertenece una influencer artificial? ¿A la empresa que la diseñó? ¿A los datos con los que fue entrenada?
o a la audiencia que la proyecta. Lo cierto es que estas entidades virtuales pueden ser programadas para sostener cualquier ideología, vender cualquier narrativa y encarnar cualquier tendencia al instante. Son moldeables, personalizables y escalables. En ese sentido, podrían representar la forma definitiva de manipulación emocional en marketing, política y entretenimiento, porque cuando ni siquiera hay una conciencia detrás del mensaje, ¿quién se responsabiliza de lo que se dice? ¿Importa que nos inspire algo que no existe? ¿O estamos más interesados en la eficacia que en la verdad? Este nuevo panorama también nos invita a reflexionar sobre un dilema más existencial. Si el futuro de la influencia está en manos de inteligencias artificiales, ¿cuál es entonces el lugar de los humanos en la economía de la atención? ¿Podremos seguir compitiendo cuando el carisma sea sintetizable, el talento programable y la belleza infinita en sus versiones digitales? Tal vez, como en tantas otras industrias, no se trata de desaparecer, sino de adaptarnos, aunque eso implique redefinir lo que significa ser influyente en un mundo donde lo más humano podría ser precisamente lo que menos se valora. Y aquí cerramos este episodio con una pregunta que puede parecer sencilla pero es brutalmente compleja. Si todos estamos intentando ser vistos, ¿quién está mirando realmente? En esta economía de la atención, donde cada segundo cuenta y cada me gusta se convierte en una microtransacción emocional, el agotamiento no es solo del creador, sino también del espectador. Vivimos en un ciclo constante de consumo, comparación y validación. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos de competir por ser visibles y empezáramos a preguntarnos por qué queremos ser vistos en primer lugar? La fama, lo hemos visto a lo largo de todo este episodio, ya no es un premio a largo plazo por una carrera sólida, sino un fenómeno fugaz muchas veces mediado por factores externos, desde el algoritmo, la estética, el carisma, hasta el azar. Hemos hablado de talento y visibilidad, de la meritocracia rota, del síndrome del impostor digital, del sesgo social, del poder de los algoritmos y del futuro sintético de los influencers. Pero este último segmento no trata de resumirlo todo, sino de preguntarnos, ¿qué valoramos hoy como sociedad? ¿Estamos premiando lo valioso o solo lo viral? ¿Queremos ideas o solo estímulos? Aquí en Ideas no creemos tener todas las respuestas, pero sí creemos en la necesidad urgente de hacer estas preguntas. Y si este episodio te hizo reflexionar, si tocó alguna fibra o despertó tu curiosidad crítica, te invito a que sigas explorando con nosotros. Apóyanos en Patreon si quieres que esta comunidad siga creciendo. Suscríbete en Spotify, en YouTube y en tu plataforma favorita de podcasts. Comparte este episodio con alguien que necesite pensar diferente sobre el mundo digital que habitamos. Gracias por estar aquí. Gracias por mirar con atención. Nos escuchamos en el próximo capítulo.